Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al endemoniado, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia, a través de su magisterio, nos enseña dos prototipos radicales y muy claros para nosotros de una respuesta obediente, auténtica y llena de fe a Dios. Y una de ellas está en el Antiguo Testamento, que es Abraham, el padre obediente en la fe, el padre de todos los creyentes. Y en el Nuevo Testamento nos pone el ejemplo de la Santísima Virgen María, que creyó y obedeció la palabra de Dios. Son dos testimonios supremos para nosotros hoy en la Iglesia de cómo es la auténtica y la verdadera fe en la vida cristiana, en la vida eclesial, en la vida de la Iglesia. Precisamente ante el reproche que el Señor hoy hace al pueblo de Israel a través del profeta Oseas, cuando les manifiesta que está inconforme con sus sacrificios, está inconforme con su culto, está inconforme con la respuesta que el pueblo le está dando, porque ya no obedecen su voluntad, porque ellos están escogiendo reyes y príncipes a su manera, sin contar con el Señor, sin hacer su voluntad. Es tangible para nosotros el ejemplo de la Santísima Virgen María y de Abraham, que no se mueven ni un ápice, no se mueven ni un milímetro ni atrás, ni adelante, ni a la derecha, ni a la izquierda, sin antes contar con el Señor y hacer su voluntad. La obediencia verdadera, la obediencia auténtica, la obediencia que el Señor nos pide, es la obediencia basada en la fe en Cristo. Cristo, que es nuestro absoluto. El Padre de nadie más nos hizo una presentación y nos hizo una recomendación de obedecer más que a la persona de su Hijo y a Cristo Jesús. Por eso, ante lo que se presenta hoy, la denuncia del Señor a través del profeta Oseas, pues nosotros tenemos que dejarnos confrontar y dejarnos examinar y a la vez preguntarnos cómo es nuestra obediencia a Dios. Si verdaderamente las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida están sugeridas por la voluntad de Dios, están en conformidad con la voluntad de Dios, si esas decisiones nosotros las discernimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque al Señor no le gustan los sacrificios y ofrendas, pero sí le gusta la obediencia a su palabra, la obediencia a su voluntad. En un mundo donde vemos que hay tanta manifestación rebelde, hay tanta resistencia a la palabra de Dios, hay tanta resistencia y cuesta tanto doblegar la voluntad y la inteligencia a lo que la misma Iglesia nos pide y nos sugiere a través del magisterio, a través de la tradición viva, en un mundo en donde se hace cada vez más latente y patente la rebeldía, la resistencia, en un mundo donde todos queremos obrar de acuerdo a nuestro propio antojo, a nuestro propio querer, y aún dentro de la realidad comunitaria, eclesial, dentro de la misma vida cristiana, muchos de nosotros tendemos a hacer lo que quieren. Este reproche que hace hoy el profeta Oseas nos sirve muchísimo para poder confrontarnos y para poder examinarnos
si a lo mejor nosotros también muchas veces, así como lo dice el Señor a través del profeta Oseas, ustedes eligen reyes y escogen príncipes sin contar conmigo? ¿Cuántas veces también nosotros tomamos decisiones sin contar con el Señor, sin preguntarle a Él, sin orarlo suficientemente? Hoy nos sirve mucho de confrontación y de iluminación esta palabra de Dios. Además, como el salmista, hoy nosotros deberíamos decir que nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace, que lo demás son ídolos, son apariencias humanas, tienen boca y no hablan, tienen ojos pero ven, tienen garganta pero no hablan. Nosotros siempre, como el salmista y hoy a través de la liturgia de la palabra de Dios, deberíamos tener orientado nuestro corazón y absolutizar al Señor, absolutizar su palabra, absolutizar la Eucaristía como lo más importante, el centro de nuestra vida. Este mundo actual es un mundo que en realidad es un mundo idólatra. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablándonos precisamente del primer mandamiento, que la idolatría no solamente consiste en dar culto a los dioses del paganismo, que la idolatría también consiste en darle a las criaturas el puesto que solamente le pertenece a Dios, en darle el culto a las criaturas que solamente se le debe dar a Dios, o en darle la obediencia a las criaturas que solamente se le debe dar a Dios. Es una forma de idolatría. Y hoy efectivamente, por ejemplo, frente al tema de la obediencia, cuando a muchos de nosotros nos piden obedecer ciegamente, pero obedecer ciegamente ¿a qué o a quién? ¿Sí? Porque la obediencia es un culto que solamente se le debe a Dios y a su voluntad. Es un culto que solamente se le debe a su palabra. Es un culto que solamente se le debe a su santa y divina voluntad manifestada e interpretada a través de la Iglesia. Pero hoy hay muchas formas de idolatría. Cuando nosotros colocamos en el puesto de Dios, colocamos en el lugar de Dios al hombre, y como lo colocamos como voluntad de Dios y querer de Dios lo que las criaturas nos piden, sin confrontar, sin discernir, sin reflexionar y sin investigar si lo que nos están pidiendo las criaturas coincide con la voluntad de Dios, coincide con su palabra, coincide con lo que Cristo quiere, coincide con lo que Cristo hace, coincide con lo que Cristo nos dice. Hoy hay formas de idolatría en ese sentido, en el ámbito de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos ciegamente sin examinar si lo que se nos manda es justo o es injusto, si lo que se nos pide coincide con la ley natural, con la ley divina, con la ley de Dios o no. Una obediencia de ese tipo es una obediencia muy dañina, muy peligrosa, que destruye la dignidad de la persona humana, atropella la dignidad de la libertad, atropella la dignidad de la conciencia y se convierte en cierto dogmatismo en este mundo y terminamos desembocando en una idolatría y en un culto solamente al hombre y a lo que nos pide el hombre. Hacer de un Estado, por ejemplo, algo absoluto, hacer de una dimensión política algo absoluto, también es una forma de idolatría. La política es una vocación buena y nos dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes que es una de las expresiones más profundas de la caridad, porque la política en su vocación misma se interesa por el bien común, se interesa por el bien de la sociedad, se interesa por el bien de los demás, y es una forma, una expresión muy profunda de la caridad cuando se ejerce justamente. Pero hay orientaciones políticas que ya están descabelladas, desorientadas y que incluso reclaman un culto para sí mismas. El pueblo cristiano en sus inicios vivió esta realidad en relación con el imperio y durante muchos años la Iglesia lo ha vivido. Está, por ejemplo, la famosa historia de Napoleón cuando iba a ser coronado, que se reveló a que fuera el Papa quien lo coronara e invitó al Papa a la coronación, pero él mismo se pone la corona, manifestando con eso que rechazaba la autoridad de la Iglesia y que rechazaba el reconocimiento de la autoridad
que la Iglesia tenía en la persona del Papa. El Papa se opone a esto y el Papa no acepta que el emperador, el rey, se ponga en el lugar de Dios, porque Napoleón quiso reclamar para sí el culto, la obediencia que solamente se le debía tributar a Dios, y manda encarcelar al Papa, y el Papa es encarcelado por Napoleón porque se resistió a reconocer que la autoridad de la Iglesia, el poder que la Iglesia tenía, le venía de Dios. Y ahí el Papa reza, ora y es liberado precisamente por el auxilio del Señor. Esta es una historia muy bonita, un testimonio muy lindo en la historia de la Iglesia, porque de allí precisamente viene el reconocimiento de la Virgen como auxilio de los cristianos. El Papa se encomienda a la Virgen. Bueno, ya sabemos el desenlace de la historia de Napoleón, que termina derrotado, pero precisamente por eso, cuando el hombre quiere ponerse en el puesto de Dios, reclamar para sí lo que solamente le pertenece a Dios. En un tiempo como en el actual, nosotros tenemos que poner muchísimo cuidado. El Evangelio nos ayuda mucho a comprender la realidad que vive la humanidad hoy, porque nos dice el Evangelio de San Mateo que la gente se encontraba extenuada, la gente se encontraba cansada y la gente estaba confundida, ¿sí? Dice, al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados, extenuados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Hoy hay muchos hombres, incluso dentro de la iglesia, muchísimos que se presentan como absolutos, ¿sí? Y presentan su palabra como si fuera absoluta y tuviera que ser obedecida simplemente porque ellos piensan así, porque ellos dicen así, porque a ellos les parece así. Cuando terminamos absolutizando los instrumentos o los instrumentos nos terminamos poniendo como absolutos, le hacemos mucho daño a las almas. Cuando se absolutizan las instituciones y parece aún dentro de la iglesia que si alguien no estuviera en cierta institución no se fuera a salvar, también eso le hace mucho daño a la gente y la gente termina confundida. Ni siquiera la iglesia se abroga ese derecho de ponerse como absoluta ante la sociedad. La iglesia sabe que todo poder y toda autoridad que ella tiene en esta tierra la ha recibido y le vienen de Dios, pero no proceden de su naturaleza misma. La naturaleza de la iglesia está cimentada en Dios. La iglesia se abroga alguna autoridad porque Dios se la ha dado y sabe que debe hacer uso de esa autoridad para conducir las almas a Dios, conducirlas a Cristo, conducirlas a la Eucaristía. La iglesia no es autorreferencial y el Papa Francisco esto lo ha dicho muchísimas veces. De hecho, al inicio de su pontificado, pues nos presentó esto de una manera muy clara, diciendo que la iglesia no era autorreferencial. Y es verdad, la iglesia nunca ha sido autorreferencial porque la iglesia sabe que existe para mostrar a Cristo, para conducir las almas al Señor, para llevarlas a Él, y que si tiene alguna autoridad en esta tierra, la tiene precisamente para mostrar la autoridad de Dios y llevarnos a todos a la obediencia absoluta al Señor. Entonces, cuando en este mundo ciertas personas, ciertas instituciones se presentan como si fueran seres absolutos y hay gente que se acomoda a esto, pues esas son formas de idolatría. Son formas de idolatría porque en cierto sentido se está suplantando a Dios y se colocan muchas instituciones, personas, predicadores, sacerdotes aún, obispos, sí, religiosos, religiosas, laicos. A veces nos colocamos en el puesto de Dios, entonces terminamos suplantando a Dios y promoviendo un culto idolátrico. La verdadera obediencia en la iglesia es la que nos conduce hacia la voluntad de Dios y nos hace dependientes de la voluntad de Dios. La gente estaba extenuada y cansada. La gente hoy está extenuada y cansada, confundida en este mundo polarizado. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando a la única referencia absoluta que es Cristo, porque no estamos conduciendo a la gente a una obediencia total a Jesús. Yo creo que la gente en un mundo como el de hoy no tiene problemas con Dios,
tiene problemas en la forma en que muchos estamos presentando a Dios, en que estamos predicando a Dios, en el que estamos anunciando a Dios. Cuando nosotros no vinculamos la libertad humana, la vinculamos a la voluntad de Dios, terminamos haciendo daño a la libertad humana. Pero Cristo siente compasión y le pide a sus discípulos que rueguen al dueño de la mies para que mande obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. San Gregorio, precisamente haciendo un comentario de esta expresión del Señor, dice que en la viña del Señor hay muchos trabajadores, muchos. Y si podemos análogamente decir, hay muchos sacerdotes, hay muchos obispos, hay muchos religiosos, muchas religiosas, hay muchos predicadores. Hoy en las redes sociales abundan los predicadores que se dicen católicos, que se presentan como católicos. Hay muchos, pero hay muy pocos que trabajen por ella. Y San Agustín precisamente de estos dice que a muchos de estos solamente les gusta trabajar por la lana y la leche de las ovejas, pero no trabajar por las ovejas, y no las orienta hacia pastos tranquilos y hacia fuentes frescas. Un verdadero trabajador de la viña del Señor hace lo que le corresponde, que es conducir las almas hacia Cristo y sobre todo conducirlas hacia la Eucaristía. En la Eucaristía es el lugar donde se encuentra la presencia real del Señor, donde el Señor está más presente que en cualquier otro lugar. Y cuando nosotros, evangelizadores, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, no conducimos las almas hacia la Eucaristía, no los conducimos hacia esos pastos frescos y hacia esas fuentes tranquilas, terminamos haciéndoles daño a la gente y terminamos haciéndolos obedecer cosas que no deben obedecer. La auténtica obediencia en la Iglesia es la que nos vincula directamente con Jesús. Por eso, pidámosle al Señor en primer lugar que nos dé una docilidad muy grande para obedecer su voluntad y no hacer las cosas a nuestro antojo. En segundo lugar, pidámosle al Señor que nos libre de la idolatría a las criaturas, de la idolatría a absolutizar lo que las criaturas a veces en nombre de Dios nos piden que les obedezcamos, y muchas veces eso no tiene consonancia con la palabra de Dios, con el magisterio de la Iglesia. Y en tercer lugar, roguemos al dueño de la mies para que envíe verdaderos y auténticos obreros de la mies que conduzcan esta humanidad extenuada y cansada, confundida, hacia la única fuente tranquila que es Cristo el Señor. Que el Señor los bendiga.